Ya de vuelta, qué bueno que sigues en estas 2 horas del Mundo al Día con nosotros. Y bueno, ya habíamos platicado al inicio del programa que tendríamos esta entrevista, la discriminación laboral por embarazo, sí, y lo decíamos también al principio, increíble que siga sucediendo en pleno siglo XXI y en una época en la que luchamos por las libertades individuales y por supuesto las libertades de una mujer de decidir sobre su vida lo que necesite. Fíjate que hay un estudio, Marta, que se hizo en México en el año 2016, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, y revela que por lo menos el 17.3% de las mujeres que tuvieron un empleo en los 5 años previos a la encuesta, o sea, por ahí del año 2010-2011, 17.3% de las mujeres embarazadas sufrieron alguna forma de discriminación laboral relacionada precisamente con su embarazo. Es increíble que para muchos empleadores se considera una desventaja que una mujer esté embarazada, pero para hablar con detalles de este tema y de esta problemática, tenemos aquí en El Mundo al Día a Renata Díaz Barreiro. Ella es economista y también es investigadora del Early Institute. Muchísimas gracias, Renata, y bienvenida. Hola Marta, hola Martín, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio para hablar de esta problemática que, como bien decimos, no puede ser que siga pasando. La verdad es que sí, y existen muchas formas de discriminación a una mujer embarazada o con vistas a embarazarse, ¿no? Desde lo que es famoso y que es prohibido por ley, pero lamentablemente muchos patrones siguen exigiendo, que es la prueba de ingravidez, y eso es la puntita del iceberg, ¿no? Sí, exacto. Es que justo lo que nosotros visibilizamos en el estudio que hicimos dentro de Early Institute, nosotros hicimos solicitudes de información a la plataforma de transparencia. En ese sentido, ahí nos dimos cuenta, a partir de casos reales, que la discriminación laboral por embarazo es mucho más de lo que de un despido o una prueba de embarazo, ¿no? Y me gustaría comenzar esta entrevista justo con un testimonio para que veamos un poco cómo se ve la discriminación laboral por embarazo en el 2021, ¿no? En el 2022. Y pues bueno, les leo el testimonio. Desde que me embaracé, comencé a ser discriminada. En mi incapacidad se me solicitó trabajo e incluso el mismo día del nacimiento de mi bebé tuve que atender requerimientos desde la camilla de la clínica. Después del parto existieron oportunidades de crecimiento laboral. Sin embargo, nunca se me dio la oportunidad, aún y cuando lo solicité, y contaba con el perfil y la experiencia, a diferencia de las otras personas que fueron promovidas. Cuando pregunté la razón, me contestaron que por mi hijo. Antes de despedirme, me cambiaron a un puesto de menor nivel. Y esto es lo que vemos. Vemos que existen muchas formas de discriminación laboral por embarazo. Este acoso, este hostigamiento, que te descuenten, por ejemplo, por ir al doctor, que tengas que trabajar mientras estás en tu periodo de incapacidad, que incluso también que te obliguen a realizar los labores que ponen en riesgo tu salud mientras estás embarazada o la del bebé también, ¿no? Entonces, esto es algunas formas que se ven en casos reales de discriminación laboral por embarazo. Y pues como bien lo vemos, es muchas mujeres, o sea, son prácticamente 2 de cada 10 mujeres que están sufriendo este tipo de discriminación laboral por embarazo. Renata, ¿hay manera? La ley obviamente es clara en este sentido, pero por los antecedentes, por el historial que ustedes tienen en el instituto, ¿es factible en la práctica pues poder revertir todo este tipo de discriminaciones aplicando la ley laboral actual que persiste en México? Sí, es que mira, te voy a explicar un poco, Martín, qué pasa con eso. Nosotros la realidad es que sí tenemos leyes, digamos, que discriminen, que la discriminación laboral por embarazo está tipificada, por ejemplo, en el Código Penal Federal, ¿no? Uh-huh. O también, por ejemplo, en otras leyes, como la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que no se denuncia. ¿Y por qué no se está denunciando, no? Y es porque la realidad es que, pues, ¿qué pasa? Que son como, digamos, tus jefes, ¿no? Entonces, pues, si tú estás embarazada y de por sí ya estás sufriendo un hostigamiento, ya se están enojando porque estás yendo al doctor a tus consultas prenatales, por ejemplo,
y entonces ya estás viviendo, digamos, este acoso, ese hostigamiento de que te quieren bajar el sueldo, no te quieren renovar el contrato. No denuncias, ¿no? En las mujeres lo que está pasando es que están aguantando el miedo de perder el trabajo, ¿no? Que ahora es tan valorado, y que dices, lo conservo a pesar de todo, porque aunque están violando mis derechos, pues me dan trabajo, porque así te amenazan muchas veces los jefes, ¿no? Oye, justo yo pienso en las mujeres que han estado en esta situación. Muchas serán así de evidentes y de crudas las realidades como la que nos narrabas en el testimonio, pero pienso en la realidad de muchas mujeres con las que he platicado que dicen, es que la verdad, desde que me embaracé, me empezaron a relegar. Si había tal puesto, si había tal cosa, como que no me decían nada, pero tampoco me tomaban en cuenta, y era de alguna forma un tema muy sutil lo que se estaba realizando, pero evidentemente era una discriminación por este tema de embarazo. Sí, evidentemente son discriminaciones, Marta, y claro, pero una cosa importante también es que, digamos, comienzan incluso desde el reclutamiento, ¿no? Ahorita estoy poniendo justo ejemplos que se dan mientras estás trabajando, pero incluso comienza del reclutamiento en el que pues no se quieren contratar mujeres por la posibilidad de que puedan embarazarse, ¿no? En general. Y entonces no pensé justo que sea 2022 y que sigamos teniendo esos problemas, que no haya una equidad tal cual ni siquiera en el trabajo. Oye, y es que, por ejemplo, acaba de ser un escándalo en el CONACYT que se estaba advirtiendo que podría quitarse, no es laboral, pero también es un asunto de discriminación, que podrían quitarse las becas, Martín, a las mujeres, a las estudiantes embarazadas. Una institución del prestigio que tenía el CONACYT, de la importancia, y ha sido público el tema y la voluntad de hacer eso, ¿no? Sí, claro, una locura. Y es que incluso también comienza porque también necesitamos promover, digamos, un cambio cultural, porque ¿qué pasa? Todo el cuidado de los niños en general recae en las mujeres. Sí. ¿No? Actualmente las mujeres son las que en teoría deben de cuidar a los hijos, y no, es una responsabilidad de ambos padres, ¿no? Tanto madres como padres deben tener la responsabilidad de los hijos. Y lo podemos también ver, por ejemplo, en las licencias de paternidad y de maternidad, ¿no? Que son justamente tan diferentes. Las licencias de maternidad por trabajo son de 13 semanas, mientras que las de paternidad son de 5 días, ¿no? O sea, justo estamos viendo desde que el inicio de la vida del bebé, justo va a tener una diferencia entre su mamá y su papá, ¿no? Cuando ambos son responsables. Si nosotros seguimos dejando todo el cuidado en solamente las mujeres, pues claro que se siguen propiciando estas formas de discriminación. Claro. Y finalmente, Renata, creo que es evidente que hay una falta de capacitación y también una falta de sensibilización tanto de las autoridades como de las propias empresas para resolver situaciones como esta, ¿no? Yo creo que mientras más se trabaje en crear conciencia y se capacite tanto a empresas como al sector público en defender los derechos de la mujer en materia laboral, sobre todo en esta parte del embarazo, yo creo que en esa medida vamos a tener más denuncia y vamos a evitar la impunidad que prevalece hoy día en esta área, ¿no? Sí, claro, y es que tocaste un punto clave, Martín, porque justo es eso, necesitamos fomentar de todas partes que baje la discriminación. Por una parte, justo en las autoridades que se encargan de sancionar esta problemática, justo necesitamos que den una buena respuesta, ¿no? Y eso cómo es, pues a través de capacitación y sensibilización, porque ¿qué pasa? Como en cualquier delito, en la discriminación laboral por embarazo no es una excepción, y en muchos casos hay poca evidencia, ¿no? Sí. Hay poca evidencia tal cual, porque incluso los jefes se los dicen directamente a las mujeres, pero vamos, no lo ponen en un correo, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que se necesita capacitar y sensibilizar a las autoridades, porque solo en ese sentido para es que crear esas redes, de apoyo. Ellos van a llegarse de otras formas y a realizar investigaciones, tanto con perspectiva de género como de derechos humanos, para entonces poder ya determinar, no, pues claro, es que a ver, si la mujer lleva aquí 5 años y no había pasado nada y justo ya la corren por embarazo. Bueno, pues es que puede que sea, ¿no? Aunque no haya un correo. O sea, así es.
Oye, es Renata, en la ese verdad, sentido que se tiene que sí, investigar. sí, dime. muchos pendientes, digo, la verdad es que hay mucho que platicar, lamentablemente ya sabes cómo son los tiempos en televisión, que nos van correteando, pero Claro. muy, muy interesante y sobre todo con el mensaje a las mujeres de no tener miedo de visibilizar la vida de la mujer, de su hijo, que un trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Renata Díaz Barreiro. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Hasta luego. Fíjate, Martín, que yo sí he platicado con mujeres y con hombres, la verdad, en grandes debates, en el que sí hay hombres que me dicen, es que claro que no, o sea, si tú tienes 2 mujeres para contratar y una quiere ser mamá, pues contratas a la que no quiere, porque finalmente más adelante el que sea madre va a ser un problema para la empresa porque vienen las incapacidades, vienen los permisos para que el niño ya se enfermó, que hay que cuidarlo, que la guardería, que no la guardería, que la vacuna. Y sí son todavía pensamientos totalmente actuales. Totalmente, y más en sociedades tan conservadoras en esa materia como las nuestras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, el tema de la maternidad. Fíjate qué contradicción, a pesar de que es algo que se exalta mucho, la mamá, la figura materna, etcétera. En la vida laboral y en la vida legal hay muchas violaciones a derechos de mujeres, precisamente en el tema de la maternidad o en el tema del embarazo, ¿no? ¿Y cuántas mujeres no podríamos estar en donde estamos si hubiéramos tenido ese tipo de jefes? Afortunadamente, otras realidades para algunas, pero muchas viven realidades diferentes. Nos vamos a pausa. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Tendencia en redes sociales.